nosotros ahora pasamos a hablar de Turquía, y es que la inflación en este país supera el 40% desde hace décadas. Se trata de uno de los principales temas de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo, entre el presidente actual, que lleva 20 años en el poder, y su opositor, que ha logrado aglutinar a 6 partidos de corrientes muy diversas. Las constantes subidas de precios golpean tanto a las empresas como a los ciudadanos. Turquía atraviesa una inflación galopante y una recesión económica desde el año pasado. Además de la inflación paralizante, la lira se desploma. En los últimos 5 años ha perdido el 80% de su valor frente al dólar y se registra un severo descenso del nivel de vida. A primera hora de la mañana, Yusuf Kahveci llega con sus productos a este mercado de Estambul. Para compañías como Acacia Agriculture, propiedad de Kahveci, sobrevivir a la galopante inflación es un desafío. En octubre llegó al 85%. La situación económica será decisiva para muchos votantes en los comicios del domingo. El año pasado los precios del diésel eran más razonables. Cuando alquilé un tractor eran entre 150 y 200 liras por acre. Ahora cobran 1.000 liras por la misma superficie. Los clientes compran cada vez menos. Antes se agotaba la mercancía a la 1, ahora con suerte a las 5. Para algunos en Estambul los altos precios suponen una amenaza existencial. La organización benéfica Pobreza Profunda ayuda a los más necesitados. Alertan que el aumento de los alquileres ha obligado a muchos a vivir en chabolas y que el fantasma de la desnutrición se cierne sobre la ciudad. Hasta conseguir comida se ha puesto difícil. Vemos que muchas mujeres vienen a pedir alimentos para sus hijos. Eso ha aumentado mucho. Piden preparados para bebés porque ya no pueden comprarlos, ni siquiera los más baratos. Algunas están intentando alimentar a sus hijos con agua mezclada con azúcar. Seda Özdemir y el resto de su equipo se enfrentan a la desgarradora situación de tener que decidir quién recibe ayuda y quién no. Hacer frente a la pobreza será un duro reto para quien gane las elecciones. El domingo, 64 millones de turcos y turcas acudirán a las urnas y la grave crisis económica del país ocupa un lugar central. Tema que ampliaremos con el periodista Andrés Mourenza en Estambul. Andrés, te saludo con mucho gusto en esta previa electoral. ¿Cuáles son las principales preocupaciones económicas de la gente común? Pues como bien decís antes, el principal problema son los precios. Hablabas de una cifra de un 40%, que son las cifras oficiales de inflación, pero es que cálculos independientes sitúan el precio, el alza de precios en un 100%. Es decir, los precios se han doblado desde el año pasado. Ha habido momentos en los últimos meses en que la inflación ha llegado a rozar el 200%, y esto obviamente dificulta mucho a la población. Por ejemplo, el kilo de carne picada, que es la base de muchísimas comidas, desde los kebabs a muchísimos platos de verduras con carne aquí en Turquía, y la principal forma en la que consumen carne los turcos, porque es la más barata. El kilo de carne, como digo, pasa de los $15 en la mayoría de carnicerías o de supermercados de Estambul. Esto es un precio más alto que en muchísimos países europeos, y estamos hablando de que aquí el salario mínimo es de unos $450, y eso que se ha ido subiendo un 50% en enero, ahora se volverá a subir en julio, se subió el año pasado en 2 ocasiones, pero como los precios llevan esta escalada tan disparatada, por mucho que se suba el salario mínimo, al cabo de unos meses deja de tener efecto y se pierde poder adquisitivo. Andrés, ¿y qué diferencia de esos programas económicos entre uno y otro candidato? Bueno, Erdogan ha dicho que va a continuar por esta misma senda. Lo que pasa es que también ha dado señales de que podría volver a cierta ortodoxia financiera. La oposición, por su parte, y bueno, hace unos días estuve en una reunión con uno de los posibles ministros del futuro gabinete en caso de que gane la oposición, lo que dicen, en primer lugar, es arreglar el desmadre que ha dejado Erdogan. En primer lugar, cambiando a los directores del Banco Central, Instituto de Estadísticas, porque
hay que recuperar cierta independencia, hay que poner a gente que sepa hacer su trabajo, dicen desde la oposición, y hay que recuperar de los mercados para que vuelvan las inversiones a Turquía. Estas son las líneas básicas de la oposición, junto a incrementar y racionalizar las ayudas que se están dando a la población más vulnerable. Muchas gracias, Andrés Mourenza, por este panorama, y muy seguramente estaremos hablando el domingo sobre los resultados. Hasta pronto. Hasta pronto.